Bueno, buenas noches, estimados participantes. Ya estamos llegando al final de este curso. Estamos en la cuarta y última sesión y hoy vamos a englobar todo lo que hemos escuchado y aprendido en las últimas 3 semanas, porque vamos a ver el último documento que se ha generado en el Perú con respecto a la valoración generado por el ente rector, por el Archivo General de la Nación, que da algunas pinceladas interesantísimas con respecto a la gestión de documentos digitales. Vamos a verlo entonces a continuación y vamos a hacer algunos ejercicios hoy. Vamos a ver qué tenemos hoy. Nuestra sesión cuarta corresponde a marco jurídico, como les decía, el último documento y algunas prácticas, ¿ok? De todos modos, vamos a ver también aquello que ustedes deseen presentar, que tengan inquietud en su organización para que podamos hacerlo juntos. Recordemos que poner en práctica en grupo los conocimientos o plantear las dudas ayuda a que los demás también aclaren sus dudas, ¿ok? Entonces, de algún modo es un trabajo colaborativo. Entonces, con esta última sesión vamos a ver la Directiva 3 del 2023 que se generó luego de la emitida en el 2019 para la valoración de documentos, que también mencionaba los documentos en entorno digital, eh, pero apenas los mencionaba, esta directiva está precisamente abocada a eso, aquellos documentos que están que son documentos archivísticos digitales. Hay unas diferencias de definiciones con Colombia, porque Colombia ha definido muy bien lo que es digital de electrónico, lo difiere, nosotros de algún modo lo mantenemos unido, ¿ok? Colombia, por ejemplo, define los electrónicos aquellos que son nativos digitales y permanecen a lo largo del ciclo de vida en un entorno digital. Nuestras definiciones son distintas, ¿ok? Entonces, a veces puede ser un poquito confuso. Pero bueno, abordemos entonces esta directiva y vamos entonces a, de algún modo, traer todo lo que hemos aprendido en estas 3 semanas en los próximos párrafos, que son cortos, son pequeños, son pocos, pero que son muy densos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta directiva? Brindar lineamientos, es decir, establecer las pautas para poder realizar de manera adecuada la valoración de documentos que están en un entorno digital. ¿Okay? Aquellos documentos archivísticos digitales. Aquí no diferenciamos entre aquello que conforma el híbrido o no, sino todo aquello que está en un entorno digital, que no está gestionándose en papel. Puede que esté en papel. Recordemos lo que dijimos en la primera clase. Podemos estar recibiendo documentos en mesa de partes física, pero lo escaneamos, lo digitalizamos, lo subimos al sistema. En ese momento ya está en un entorno digital, aun cuando el original se encuentra en papel dentro de nuestras instalaciones, dentro de nuestra organización. ¿Ok? Buenas noches, Betty. Ok, entonces vamos a buscar valorar de manera correcta entonces estos documentos archivísticos digitales. Finalidad: establecer aquellos aspectos vinculados a la valoración, pero en estos documentos digitales, por si acaso quedase la duda de cómo tratar los documentos digitales o cómo tratar el elemento de valoración. No necesariamente cuando incorporamos tecnología a nuestra gestión documental, no necesariamente todos tienen que saber que todos los procesos y procedimientos archivísticos tradicionales se van a replicar, es decir, en soporte de papel se van a replicar en un entorno electrónico. No necesariamente. De hecho, con la novedad de la implementación de las tecnologías de información y comunicación, seguramente más de un archivista ha dudado de la existencia del proceso de propuestas de eliminación en un entorno digital o inclusive las propuestas los cronogramas de transferencia para llevar los documentos del archivo de gestión al archivo central porque no sabemos cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, el hecho de que no sepamos hacerlo no significa que no haya un procedimiento que haya que seguir, que sea necesariamente que esté regulado, posiblemente no en nuestro país, pero en otros países ya está regulado. Entonces, esta norma lo que quiere es aclarar esto y decir, oye,
la valoración no es que se quedó en papel, sino que también hay que aplicarla en este contexto. ¿Por qué? Porque siguen siendo las mismas series documentales. Lo único que difiere es el soporte, porque hasta el aspecto, por lo menos en el Perú, que seguimos manejando el tema de los objetos de información que son no estructurados, como son los PDF, tenemos hasta el mismo rostro, la misma estética, ¿ok? Las mismas características de imagen de aquel físico, de ese que estamos viendo en un computador, ¿ok? Claro, no así cuando estemos trabajando ya con bases de datos nada más. Yo les he mencionado ya en la primera clase el tema de el manejo o la gestión documental en los bancos, donde nosotros hacemos transferencias bancarias o trabajamos con el YAPE o PLIN, y tenemos en nuestra pantalla una serie de datos que vienen dadas, extraídas desde un esquema de metadatos donde a través de la interoperabilidad, miren cómo aplicamos solamente con un YAPE. Imagínense la imagen del YAPE. Cuando nosotros indicamos un teléfono a quien queremos transferir dinero, ese número ya está casado o vinculado con el nombre del propietario del teléfono. ¿Qué está haciendo? Accediendo a otra base de datos, interoperando entre tu cuenta bancaria y esa persona y haciendo una transferencia. Esto es gestión documental, pero ya no a través de documentos, sino a través de datos. ¿Ok? Entonces, ahí estamos hablando de un sistema de gestión documental basado en datos o un sistema de datos estructurados que ya no visualizas lo que es el voucher. ¿Se acuerdan aquel voucher que teníamos en bancario, que te tenían que sellar a la hora de una transferencia? Ya no se hace en papel, pero sí cuenta con esos datos que se hacen o se vinculan a través de la interoperabilidad con un esquema de metadatos. Pero ¿qué ocurre? Que esos datos se siguen guardando, siguen necesitando ser auténticos, íntegros, confiables, es decir, que cuenta con las mismas características o con las mismas exigencias que siempre tuvimos en un soporte papel. Cambia la imagen, no cambia la función. Por lo tanto, para custodiar la función o resguardar que se siga cumpliendo la función, hay que seguir replicando los procesos y procedimientos archivísticos de toda la vida. Esa información que se genera a través de una transferencia bancaria o a través de un sistema de YAPE o PLIN, igualmente ha tenido un diseño antes de su producción, o sea, una producción, una creación del esquema, de los metadatos, de la utilidad de ese metadato, con cuál metadato se va a conectar, cuál es su función, la confidencialidad, control de acceso, quién puede ver esa transferencia, solamente los involucrados. Es decir, hay una valoración también de un mensaje de YAPE. ¿Por qué? Porque es dato, porque es información, porque es relevante para el ciudadano o para el cliente, ¿ok? Entonces, si nos damos cuenta, todo es archivística, queramos o no, seamos informáticos, archivistas, historiadores, todo al final se rige por la gestión documental, por la archivística, por la ciencia archivística. Esos datos, algún día el banco los va a eliminar, ¿ok? Algún día los va a eliminar, pero tendrá que hacer un proceso de eliminación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, quiero que recuerden cuando nosotros pasamos 6 meses, entramos a nuestra plataforma bancaria y tenemos acceso inmediato a nuestros estados de cuenta hasta los últimos 3 o 6 meses. Pero si yo quiero el estado de cuenta del año pasado, ¿qué tengo que hacer? Hacer la solicitud, incluir mi token y esperar que el banco me lo envíe al correo. ¿Qué está haciendo el banco? Está haciendo una búsqueda. ¿A dónde? A un repositorio institucional o un repositorio privado del banco que no es inmediato, porque no es archivo de gestión. Me explico, no está en la inmediatez, como si está el estado de cuenta del mes pasado. ¿Me explico? Si se dan cuenta, cuando nosotros tenemos archivos de gestión en nuestra oficina y le pides al asistente administrativa, uy, necesito ese expediente que tengo que trabajarlo, al toque te lo da, de inmediato. Aquí está y te lo entrega, porque está allí en el archivo de gestión. Lo mismo cuando yo pido el estado de cuenta del mes pasado.
Pero cuando ya ese expediente ha sido transferido y necesito verlo, ya le digo al asistente administrativo, necesito el expediente, y ella va a tener que hacer una solicitud al archivo central para que el archivo central me lo alcance. Es lo mismo que pasa con nuestros estados de cuenta de hace un año. Me lo envían por correo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Hay un proceso de transferencia. Pasa de una inmediatez del documento para consulta a una que tarda más porque está en otro nivel de acceso. Entonces, esto para demostrarles que todo lo que hacemos en papel tendríamos que hacerlo en un entorno electrónico. Estos ejemplos sirven para convencer a los de tecnología de información, que son los más duros, los más difíciles de convencer. ¿Ok? Ok, entonces, sabiendo que la finalidad de esta directiva es valorar aquellos documentos archivísticos digitales que no son distintos a los del físico, se elabora este documento para dejar claro esto. Pero llamo en este cuadrito amarillo, dice, y el numeral 6.1.5 de la directiva para la elaboración del PCDA, que es la directiva que está dirigida a la valoración de documentos antes que saliese este. De hecho, antes que saliesen nuestros sistemas de trámite documentario o se formalizase a través de el reglamento de gobierno digital, eh, de hecho, antes de la pandemia, ¿ok? ¿Y qué decía esta directiva? Que todavía no vislumbrábamos ese proceso acelerado que hemos tenido a partir de la pandemia para generar documentos digitales. Decía, se aplica, o sea, el proceso de valoración se aplica a todos los documentos archivísticos independientemente de su medio o soporte, es decir, también aquellos en un entorno electrónico, lo que significa que si nosotros tomamos la norma de valoración que estudiamos la semana pasada, debemos imaginarnos que cada vez que dice documento, estamos hablando también de esto, de documentos PDF, ¿ok? Pero no solo PDF, recordemos lo que le acabo de decir hace 2 minutos. Bases de datos también tienen que ser valoradas. ¿Ok? Datos tienen que ser valorados. ¿Para qué? Para que se conserve durante el tiempo que sea necesario y puedan ser eliminados o se eliminen en el momento oportuno conforme lo dicte o lo rija la base legal de cada serie documental. ¿Ok? Entonces, de algún modo, esto lo que hace, esta directiva nueva lo que hace es esclarecer lo que dice o puntualizar lo que dice la anterior. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué dice esta directiva nueva sobre documentos archivísticos digitales, sobre la valoración documental. Recuerden que la semana pasada yo les mencionaba que hay una, y la anterior también, una definición de valoración que es proceso intelectual. ¿Ok? Es una actividad intelectual. Pero en esta norma sacan la parte intelectual porque fundamentalmente era, creo que de Colombia y de Argentina, algunos países. Proceso archivístico orientado a identificar, alguna vez fue procedimiento. Proceso archivístico orientado a identificar, analizar y establecer el valor y periodo de retención de toda serie documental. Es decir, ya vimos en la primera clase lo que corresponde a esas actividades en la organización. Es decir, parte del proceso de valoración es ver el documento, ver la función en paralelo con el documento y comprender para qué sirve ese documento específico dentro de esa serie documental. Eso es lo que ya habíamos hablado también la semana pasada. Los tipos documentales son fundamentales para identificar la función no solamente de ese documento, sino vinculado también a, a la procedencia, a la persona, a la oficina que está generando ese documento. Entonces, tipo documental y procedencia le dan un sentido único a ese documento. ¿Ok? Entonces hay que identificarlo, analizarlo. Acuérdense que cuando identificamos, cuando generamos la ficha técnica que vimos la semana pasada del PCDA, tenemos que decir de qué entidad es, bajo qué norma se generó ese manual de organización y funciones que ordena la ejecución de la función que va a cumplir la serie documental, la unidad de organización o la instancia superior, que es la que rige de algún modo esa función, luego la instancia menor, esa oficina directa que genera directamente el documento,
Y eso nos permite identificar entonces la función y a dónde corresponde dentro de la estructura organizativa de la entidad. ¿Okay? Analizar, comprender la función y establecer, de acuerdo a la función, el valor de esa serie documental. ¿Qué hablamos con valor? Si es permanente o temporal, dependiendo de la relevancia. Y el periodo de retención de esa serie documental, de cada una de las series documentales. Esto significa, y repito otra vez, que no existe serie documental si no está establecida por norma y porque se necesita su función. Si empezamos a generar documentos sin algo que lo ordene, estamos fuera de la norma. Recordando que en el Estado solamente se puede hacer aquello que está definido, que está escrito, que está regulado. ¿Ok? Entonces, la valoración documental, a través de la valoración documental, podemos entonces seleccionar, identificar aquellos que por su importancia o jerarquía, de acuerdo a la función, van a requerir la conservación adecuada, permanente o no. Cuando hablamos de adecuadamente es, ok, esta documentación, legajos de personal es tan relevante que hay que conservarla de manera adecuada para que dure toda la vida, ¿okay? Y supla y traspase el tiempo. Hay una documentación que posiblemente tenga que durar 10 años, 15 años, 20 años, nada más, no significa que lo vamos a tratar mal, pero en los detalles o las especificaciones de conservación va a ser un poco distintas, ¿ok? Les mencionaba la semana pasada que, por ejemplo, aquella documentación que hemos identificado antes de su producción, como por ejemplo las resoluciones, las emitimos con soportes de papel, en el caso que sea papel, las hacemos con un papel de mayor calidad para que dure más. Y en el caso de que emitamos resoluciones en un entorno digital, necesitaríamos entonces, a partir de la identificación y el análisis, definir con cuál nivel de firma digital vamos a hacerla. Si lo vamos a hacer con un nivel de firma básica que va a estar indeterminada cuando se venza el certificado digital, o vamos a darle unas características que permanezcan en el tiempo a lo largo de todo su ciclo vital, que va a ser eterno mientras se pueda, a través de esas estrategias nuevas que tenemos de extensión, que en el Perú las tenemos nuevas desde el año pasado, de esa extensión del valor que le aplica ahora sí un sellado de tiempo. Lo que antes llamábamos sellado de tiempo ya no se llama así. Ahora lo que se llama sellado de tiempo es aquello que te garantiza la permanencia de ese valor y de esa evidencia de autenticidad en el documento a largo plazo. ¿Ok? Eso posiblemente podríamos hacer un webinar sobre el tema de los niveles de las firmas digitales. No sé, ustedes me confirmen si les interesaría. Ok, entonces, esa es la valoración documental. Hemos repasado entonces la definición. Evidentemente, esta valoración documental, la definición se queda muy escueta frente al potencial que tiene, porque recordemos que no solamente establece el valor, si es permanente o temporal, y el tiempo que debe ser conservado, que si sabemos que si es permanente es 30 años, es decir, eterno en el Perú, y temporal, que depende de la función, sino que también la valoración documental implica decir la accesibilidad, es decir, qué personas lo pueden ver, si es público, confidencial, secreto o reservado, ¿ok? Si están distintos tipos de soporte, su base legal, las características, el nombre y algo importantísimo que no hay que olvidar, la tipología documental, que ya se los mencioné hace rato, que la tipología combinada con la procedencia le da una característica muy particular, una función muy particular a cada uno de los documentos. ¿Okay? Entonces, viendo que hay dos tipos de valor, está el permanente, que como dice el 6.13, es aquel valor que tiene la serie documental de acuerdo al marco legal vigente, es decir, primero tenemos en el Perú el decreto ley 19414 que lo establece, pero que el fundamento para definir el valor permanente es para que son aquellos documentos que tienen importancia para la investigación, por ejemplo, de salud, ¿ok? Derecho de acceso al ciudadano
por ejemplo, las resoluciones que el ciudadano va a querer posiblemente consultar a lo largo de su vida, porque le compete esa resolución y no podemos eliminarla. Rendición de cuentas sin prescripción, es decir, si hay que rendir cuentas en algunos aspectos, por ejemplo, el libro mayor a nivel contable no debe ser eliminado nunca porque te da el historial, ¿ok? Contable de la organización. Entonces, hay libros que pueden ser eliminados a un cierto tiempo, pero hay otros que deben permanecer por un tema de rendición de cuentas. Utilidad para investigaciones científicas, sociales, culturales, la historia o memoria colectiva de la sociedad. Al final nosotros no tenemos memoria, no tenemos futuro si no sabemos lo que ha pasado con antelación. Esto está más que claro. Documentos históricos son de valor permanente, no podemos destruir la historia si no nos guste. La historia es historia y constituye nuestro presente y orienta nuestro futuro. La otro tipo de valor es el temporal. Valor que tiene, como dice el texto, la serie documental una vez que los documentos que la conforman hayan cumplido los fines administrativos, fiscales, contables, legales, entre otros, que la originó, siendo ya innecesarios para la entidad. Aquí hay algo importante que ya lo vimos en la primera clase, pero que hay que hacer insistencia porque he visto algunos errorcitos en algunas entidades, que cuando en virtud de una función se genera un documento o se recibe un documento y se atiende, a veces se considera que cuando se recibe es la fecha en la que inicia ese plazo de retención que está en el archivo de gestión. Y no es así. Repitamos lo que dice el texto. Valor que tiene la serie documental, es decir, cada uno de los expedientes, una vez que los documentos que la conforman ya cumplieron sus fines administrativos. Es decir, no es que yo lo recibo y está en trámite y cuando lo recibo o en la mitad del trámite yo empiezo a contar el plazo de archivo de gestión. No, porque la norma te dice que ese valor va a empezar a contar luego que se haya finalizado el trámite. ¿Me explico? Si un administrado le pide algo a la entidad, una licencia de funcionamiento, y esa licencia de funcionamiento se la otorgan al mes, no significa que cuando llega la solicitud ya van a contar los 2 años para transferir al archivo central. No, tienen que esperar el mes, el otorgamiento de la licencia al administrado, al ciudadano, que además el ciudadano le devuelva el cargo firmado de algún modo, así sea un correo electrónico, pero que haya un cargo, un PIN que diga que ya lo recibió, ¿ok? Incorporarlo al expediente y ya con la certeza de que el administrado recibió recibió el derecho o la licencia, entonces allí al día siguiente empezamos a contar el plazo de retención, ¿ok? No antes, en ese momento. ¿Por qué esto? Primero, para darle el tiempo preciso, porque es posible que haya apelaciones, ¿ok? Es posible que el proceso se alargue más de 2 años y si tú quieres transferir ese expediente apenas recibes la solicitud, significa que lo vas a transferir antes que finalice el trámite. ¿Me explico? No vas a tener la certeza. Es posible que lo transfieres y te das cuenta que después tienes que volverlo a llamar del archivo central y vas a tener que desarchivarlo para poder continuar el trámite. Entonces, para no complicarnos la vida, para no alterar el proceso, para no retrasar el trámite, debe permanecer el tiempo precautelar en el archivo de gestión únicamente después de la finalización del expediente. ¿Ok? ¿Queda claro esto, jóvenes? Solamente la finalización, conclusión. ¿Por qué? Hay otro elemento que lo hace muy, muy evidente. Si alguna vez tuvimos este error en papel, cuando contemos con sistemas de gestión documental va a ser imposible equivocarse. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto también en una sesión anterior, los expedientes en un sistema de gestión documental deben ser únicamente finalizados con un índice digital. Eso está contemplado en el Reglamento de Gobierno Digital. Y ese índice digital tiene que ser firmado por alguien que asume la responsabilidad de decir, sí, este expediente ya está finalizado. Si una persona dice, este expediente está finalizado y no está finalizado,
se va a meter en un problemón. Pero es posible que haya alguien que por desconocimiento pudiese finalizarlo, pudiese finalizar. Pero hay un tema. Si nosotros hacemos un buen sistema de gestión documental, ¿quién va a salir en nuestro auxilio para no equivocarnos? Los tipos documentales. Los tipos documentales nos van a decir, ah, mira, este expediente debe tener un memorando, no, una carta, un memorando, un informe, una resolución y un cargo de notificación. 5 tipos documentales. El índice digital te va a poder decir, hoy están 4, pero no está el cargo de notificación. Y entonces tú dirás, hoy no puedo finalizar hasta que no llegue el cargo. Es decir, el índice digital es una ayuda para no cerrar expedientes que no hayan sido concluidos. Eso confirma lo que dice el 6.14 de esta directiva. Entonces, si se dan cuenta, todo va compaginando. ¿Y quién le dijo al índice digital que no podía ser finalizado eh, ese expediente? El programa de control de documentos archivísticos incorporado al sistema. ¿Y qué es el programa de control de documentos archivísticos? Un instrumento archivístico generado a través de la ciencia archivística, a través de la valoración documental, que es archivística pura. Entonces, si se dan cuenta, no existe sistema de gestión documental sin archivística. A ver, vamos a leer aquí un comentario. Me dice, encontré unos documentos simples como serie sin contestar en el año 2017. Oh my God, sin contestar, me muero. Este documento simple, pero Freddy, es posible que en la oficina lo hayan contestado, pero no lo hayan unido. Acuérdate que llega algo, eso debe caminar por toda la oficina, por todas las 2 oficinas involucradas en el proceso. Acuérdate que estamos hablando, ya nosotros todos en el Perú trabajamos por procesos. Y es posible que cuando lo emitieron, o no estaba la secretaria, o simplemente alguien que no sabía de archivística no lo juntó, y a lo mejor está por ahí perdido. ¿Qué te toca a ti, Freddy, si aún no lo han transferido? Clasificar. ¿Qué es clasificar? Lo que vemos en la directiva de organización, que es ponerlo todo en una mesa gigantesca y ver, uy, esta fecha y esto de dónde viene, leer el asunto, es decir, identificar, y eso lleva tiempo. Ah, mira, este documento aparentemente debería ser la respuesta de esto. Ah, sí, están cotejados. Te aseguro que debe tener respuesta. Si no tiene respuesta y no ha habido problemas a la hora de un reclamo de un administrado, denle gracias a Dios. ¿Ok? A lo mejor, entonces, ¿qué se hace? Identificar las piezas que están sueltas a ver si son familia, ¿ok? Siempre y cuando no las hayan transferido al archivo central. Si las han transferido al archivo central, lo único que te toca, recuerda que el archivo central no le compete organizar nada. El archivo central recibe, verifica que lo que dice el inventario es lo que está recibiendo y custodia. Y a la hora de que el propietario te pida algo, se lo entregas, pero estás pendiente que te lo devuelva, ¿ok? El tema es, no modifiques nada en archivo central. Sí, te recomiendo, que es la única solución para poder recuperar la información así esté desorganizada, describe. Pero no describas con un inventario de registro. No trabajes solamente con inventario, trabaja con catálogo. ¿Qué cosa es catálogo? Una descripción exhaustiva. Eso lo puedes ver en la norma de descripción que tenemos emitida en el 2018-2019. De modo que puedas tú desde el computador, cuando busques la data, puedas encontrar y saber dónde está la caja. Evidentemente, esa descripción la vas a hacer en el archivo central, vinculado directamente a la unidad de instalación, es decir, a qué paquete, a qué caja, de qué balda, de qué estante está, ¿ok? Dentro del repositorio, para que puedas llegar directamente, ¿ok? Algún día haremos un curso de descripción. Ahí quiero incorporar el de descripción para inventarios topográficos para que vean hasta visualmente, con herramientas muy sencillas, podemos hacer cosas súper interesantes y que cualquier persona que no sepa dónde están las cosas las pueda encontrar de manera expedita. ¿Ok? Nadie quiere hacerse responsable. Claro, ahí el tema, Freddy, es que cuando llegan autoridades nuevas dicen, ah, eso no es mío.
El problema se sucede, bueno, primero, Freddy, la única forma es informes, informes, informes. Envía informes, dile, mira, esta situación está grave. Justifícalo, pide contratación de personal para que te organice esto. Si necesitas para transferir, mínimo descripción. Pero para transferir, el archivo central te va a decir, necesito que eso esté en una serie documental. Yo no te voy a recibir eso así. Entonces, evidentemente, el archivo central te va a presionar. Tú vas a tener que hacer un informe, elevarlo a la oficina. Seguramente la oficina te va a decir, necesito que salgas de estos documentos que estorban en la oficina y tú le dirás, no puedo porque el archivo central no lo acepta. ¿Por qué no lo acepta? Porque no está descrito. ¿Y qué necesita para escribirlo? Personal. Argumenta. Acuérdate que nosotros que trabajamos con documentos, nuestra tabla de salvación es el documento, es el informe. ¿Ok? Sí, los haré con catálogo, a ver, con catálogo, para también proceder con eliminación. Exactamente, pero acuérdate que la eliminación te la va a aceptar, la propuesta de eliminación te la va a aceptar el AGN si está contemplado dentro de la serie documental. ¿Ok? Y no podemos inventarle cosas porque va a ir un supervisor, un inspector del archivo de generación y te va a decir de manera así, saca el paquete 34 porque quiero ver este documento que está en tu inventario. Y si coincide, perfecto. Pero es posible que el archivo de generación empiece a ojear y diga, oye, pero ¿y esta cédula de notificación que pusiste aquí? Esto no se puede eliminar. Y te echa para atrás todo el expediente. Entonces, es muy delicado armar expedientes de eliminación. Por lo tanto, antes de hacerlo, antes de proponer eliminación, ten la certeza de que lo que vas a eliminar ya tiene su serie documental, ha vencido su plazo de retención, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y Freddy con inventarios y con informes. ¿Ok? Perfecto, sí, con catálogo. Yo, de verdad, los inventarios de registro ya pasaron de moda. Necesitamos de manera expedita encontrar las cosas, porque ya nuestros plazos de atención de servicios son mucho más cortos. ¿Ok? A ver, a ver. Sí, Freddy. Al cambio de gestión de funcionario lo dejan ahí suelto. Y a veces, que cuando tardamos mucho en responder, ya se nos olvidó dónde estaba el otro. ¿Por qué? Porque no generamos inventarios al toque. ¿Ok? Hay que mantener esos expedientes ya descritos, no al final cuando vayas a transferir. ¿Para qué? Para además garantizar que cuando tú te vas a tu casa en la tarde, en la mañana siga haciendo el mismo inventario, siga el mismo los documentos. Y después tú cotejas y te das cuenta que en la mañana me falta un documento que pasó en la tarde, ¿ok? Es una forma de verificar la integridad del expediente. Y de ahí lo que les dije en la primera clase, la foliación permanente, constante. Documento que tú, si tú eres el archivista de la oficina, documento que ingresa un expediente, folialo de una vez para que no falte nada, ¿ok? Ya lo clasifiqué, pero no hay. Bueno, nada, descripción. Tienes que verificar si no forma parte de una serie documental relevante, sea permanente o temporal, y si es correspondencia, ponerlo en correspondencia. ¿Ok? Pero sí describirlo. Por si acaso algún día lo van a buscar, tú sepas que lo eliminaste posiblemente luego de presentarlo un expediente de eliminación. Ah, que las plantillas de pago se consideran de valor permanente, José, porque siempre van a ir a consulta. Si estamos hablando además de aquellas plantillas que eran como de kilómetros, más aún, porque eso es dificilísimo de digitalizar, ¿ok? Necesitas procesos para digitalizar muy especiales, entonces eso es permanente. Todo lo que tiene que ver con talento humano es permanente, ¿ok? Archivo central, ¿cómo recibiría los expedientes que se encuentran en los archivos de gestión sin concluir? No lo puedes recibir, Alberto. Tienes que concluir. Yo sé que hay secretarios que dicen, pero es que este expediente tiene 15 años acá. Si no se ha concluido, no lo puedes transferir. ¿Por qué? Porque el hecho de que no esté concluido implica que algún día va a llegar otro documento. ¿Y qué haces tú con un expediente que está transferido? ¿Cómo le agregas un folio más? No puedes. Tampoco le puedes decir al archivo central, uy, ¿tú puedes agregar este folio? No, no puedes. ¿Por qué? Porque el archivo central no tiene la competencia. Miren la directiva de administración, sea la antigua, sea la nueva, y ahí no dice el archivo central organiza documentos. No, el archivo central no organiza documentos. Quien organiza documentos es el archivo de gestión. Entonces no le compete el archivo central. Hay otro riesgo. Tú como archivo de gestión pondrías en riesgo un documento relevante
diciéndole a tu pata del alma del archivo central, uy, tú puedes ingresar ese documento, pero el pata del alma a lo mejor puede sacar otro y mantener la cantidad de folios. Y sacó uno y debió haber agregado un folio más. ¿Quién es el responsable de agregar o no? El propietario de la documentación. En consecuencia, si ustedes llegasen a darse cuenta que han transferido por error un expediente que no está finalizado, lo que tienen que pedirle al archivo central es, por favor, quiero desarchivarlo. Haces un memo, o tu jefe hace un memo, desarchivamiento del expediente, ustedes completan el trámite y posteriormente piden la transferencia o la retransferencia de ese expediente. Ese expediente ya va a tener su espacio en una unidad de instalación, pero va a variar la cantidad de folios, que seguramente no va a ser muchísimo, pero va a variar la cantidad de folios. Por lo tanto, ese documento, y aquí hablamos otra vez de valor permanente, ese documento con el que ingresa nuevamente ese expediente, aun cuando sea un memorando, va a ser de valor permanente. ¿Por qué? Porque está afectando una serie documental llamada transferencias documentales. Es decir, es la evidencia de que hubo un expediente que varió en el tiempo a pesar de haber sido transferido previamente. ¿Me explico? Esto es importante porque acuérdense que los inventarios de transferencia son la evidencia de la integridad de los expedientes. Y si alguna vez no estuvo íntegro, ¿de quién es la responsabilidad? De quien lo transfirió de manera inadecuada. Y esa responsabilidad de hacerlo de manera inadecuada se solventa reparándolo con ese memorando que dice retransfiero, pero con un folio más. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, podemos reparar nuestros errores, pero siempre dejando evidencia. ¿Ok? ¿Esto quedó claro? Esto es importante. Esto es gestión de archivo central, pero es fundamental para garantizar la claridad y la asunción de responsabilidad de todas las partes. ¿Ok? Jaime, vamos a ver, Jaime, que no te veo. ¿A dónde estás? Jaime. A ver, después también vamos a ver. Creo que no te vi, Jaime. A ver. Creo que me salté así a la. Ajá. En la oficina de archivos hemos ubicado, en la oficina de archivos de gestión, me imagino, hemos ubicado mucha documentación expediente presentado que no se dieron respuesta. El tema es, ¿qué ocurre? Lo importante es saber que esa documentación, ¿cuál función cumplía? Primero, ¿era una función de tu oficina? Tener la certeza de los a quienes fueron dirigidos que efectivamente se respondió. Es decir, el propietario de la documentación te tiene que decir qué fue lo que hizo. ¿Ok? Con eso. Ah, yo lo recibí y no lo atendí. Bueno, ya sabes que no lo atendió, pero tú dejas evidencia. ¿Dónde puedes dejar eso en evidencia? En el catálogo. El oficio 1734 del 2008 que llegó de la PCM. No tiene respuesta. O el documento único sin respuesta. ¿Por qué? Porque es posible que dentro de 25 años, cuando busquen ese documento, dirán, ¿y esto no tuvo respuesta? ¿Quién da respuesta a esto, a esta inquietud? El inventario, el catálogo. ¿Ok? Entonces, es importante, eh, es posible, es posible que esos documentos que estás encontrando, Jaime, sean memorandos o informes que debieron estar incorporados en un expediente y nunca lo incorporaron. Verifica eso. ¿Qué puedes hacer? Buscar en los inventarios de transferencia de tu oficina el nombre o la vinculación, el asunto de esos documentos, a ver si corresponde a un expediente ya transferido. Verifica. Hay que ver también la relevancia de los documentos. Si tuvieses aquí tipos documentales, podríamos verlos. O sea, si tuvieses alguno, dos, tres de esos que has encontrado, que has ubicado, para poder entonces identificar si es un documento relevante o no. Si es un documento que puedes poner correspondencia, o tendrías que ponerlo aparte diciendo esto es relevante, pero no encuentro el expediente. ¿Ok? Pero lo dejas ahí en advertencia. Si lo tuviese, podríamos verlo en la segunda parte de la clase, ¿sí? Los inventarios de eliminación, ay no, Virgil, los inventarios no se eliminan nunca. Miren, tenemos dos series documentales fundamentales en el archivo central que no se pueden eliminar. En el archivo central, no estoy hablando del archivo de gestión, archivo central, porque somos
propietarios de dos procedimientos fundamentales, transferencia y eliminación. Entonces, los inventarios de eliminación no se eliminan. ¿Por qué? Porque cuando te llega un administrado y te diga, yo quiero un documento de hace 25 años y ya fue eliminado porque era un documento de valor temporal, tú tienes el inventario donde dices, ah, mira, el documento que está pidiendo está incluido en un inventario de eliminación que fue aprobado con la resolución jefatural, número tal, 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 de la GN. Entonces, para que el administrado no sienta que le estás negando la información, tú le dices, mira, administrado, eso que me has pedido, ya por norma debía ser eliminado, en efecto fue eliminado y no lo aprobó la resolución jefatural tal, aquí está. Y lo dejas tranquilo, para que después el administrador no diga que me están negando la información, que son todos curantistas, te evitas problemas, ¿ok? Entonces, ¿para qué te sirve el inventario de eliminación? Para dar fe de que ese documento efectivamente fue eliminado. Entonces, no lo puedes eliminar porque es tu protección, ¿ok? Y es un instrumento, o sea, protección de la entidad, y es un instrumento para también darle tranquilidad al ciudadano de que efectivamente no le estamos negando la información, sino que ya fue eliminada, ¿ok? Sí, es que pueden ser expedientes. Es que acuérdate que expediente, ¿qué cosa es? Expediente, definición, unidad documental compuesta, es decir, un documento con otro ya es un expediente. No sé si me estás hablando de expedientes administrativos, expedientes sancionadores, dependiendo de la valoración que le hayas dado. Los expedientes sancionadores no necesariamente tienen que durar toda la vida, porque si no, imagínate, tendríamos todo el Perú lleno de papeles, por todos lados, por las calles. O sea, necesitamos valorar, por eso estamos en este curso, qué tan importante es tener los documentos. Acordemos que además, si tenemos judiciales, expedientes judiciales, nosotros tenemos a Procuraduría Pública, que son solamente, son copias. No tenemos documentos con valor legal. Documentos con valor legal está el Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, a nosotros no nos competiría sino aquella información relevante para consulta. ¿Ok? Si estuviésemos hablando de expedientes judiciales. ¿Ok? A ver, Marisa, ¿penalidad de qué? A ver, a ver. Mm, ¿De qué, Marisa? Aclárame la pregunta que no entendí. ¿Penalidad para qué cosa? Te leo mientras continúo, ¿sí? Ok, entonces, de la valoración de documentos archivísticos digitales, aquí está el corazón. La valoración aplicada a los documentos archivísticos digitales forman parte de las actividades de la política de gestión documental. Es decir, todas las entidades en los documentos archivísticos, o sea, lamentablemente un reglamento de infracciones que se pueda cumplir no tenemos, pero sí podemos tener problemas con Procuraduría. ¿Ok? Puede haber procesos que se abran a través de la no transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, la documentación sirve para garantizar la rendición de cuentas. Si no hay documentos que avalen alguna transacción, puede generar procedimientos, ¿ok? Procedimientos judiciales, ¿ok? Así que sí puede haber penalidad, no directamente por un tema archivístico, sino por el contenido que tienen los documentos, ¿ok? Eh, que uno está proponiéndole para eliminar. Lo ideal es tener un catálogo y ese catálogo sea el que tú agregas al inventario, ¿ok? Porque además en el inventario recuerden que ahí tenemos una ficha que tenemos que llenar datos específicos y ese es el punto de partida para el análisis que hace el Archivo General de la Nación, ¿ok? Entonces, puedes utilizar el mismo inventario que tienes que adjuntarlo a lo que llamamos inventario de eliminación, que es un formato específico que da la norma. ¿Ok? Pero sí, mientras más información tengan los inventarios, mucho mejor, porque te ayudan a encontrar, a recuperar la información. ¿Ok? Les decía en una clase anterior que necesitamos tener políticas de gestión documental en la entidad. ¿Ok? Entonces, aquí ya incorporamos la política de gestión documental. Entonces, la valoración tiene que estar incluida en las políticas de gestión documental. Vamos a custodiar esta documentación de esta manera y vamos a hacerle sustitución de soportes porque son de valor permanente y aquella documentación de valor permanente deberá ser custodiada de este modo. Es decir, tiene que haber una política para gestionar los documentos a partir de la valoración. En la política se puede decir también,
Bueno, y las resoluciones las generaremos con un documento con tal gramaje y se custodiará de esta manera, con esta temperatura. Es decir, darle todo el marco de protección a la documentación a partir de la política que tiene que ser establecida y respetada, establecida por la alta dirección y respetada por todas las unidades de organización o todas las dependencias de esa misma organización. ¿Ok? Es para respetarla. ¿Ok? Además, la valoración tiene que estar incluida dentro del modelo de gestión documental que tenemos desde el 2017, emitido por la PCM, y también por el sistema institucional de archivo. Entonces sabemos que en el sistema institucional de archivo definimos los niveles de archivo y ahí está incluido el tratamiento de la documentación dependiendo de la valoración y de los niveles de archivo, lo que les mencionaba antes. Archivo de gestión dentro del sistema institucional de archivo va a tener una función muy específica, sus autoridades una responsabilidad muy específica y el archivo central va a tener sus particularidades también como funciones y responsabilidades. Entonces, no se combina, se complementa. ¿Ok? Entonces, la valoración está inmersa directamente sobre estos tres dispositivos. La valoración documental, como dice el 7.1.6, a los documentos archivísticos digitales debe efectuarse previo, miren esto, importantísimo. No es que yo valoro cuando ya el documento se generó. Tengo que valorar la serie documental desde antes de crear. Es decir, para que cumpla esta función, este tipo documental que voy a diseñar, ¿qué datos debe tener? A eso se le llama creación. Diseño, creación, que corresponda con la función. Desde la estructura y el diseño del sistema informático, es decir, desde la creación del sistema de trámite o sistema de información, para la gestión de documentos es fundamental la valoración. Eso quiere decir que todos nuestros sistemas de trámite, si ya no están incorporando la serie documental a cada expediente, no tenemos un sistema confiable. No sabes qué documentos vas a custodiar, no sabes qué documentos custodiar de manera permanente o temporal, no sabes qué documentos puedes acceder o no por la confiabilidad, tú no sabes qué documentos es confiable, es confidencial, qué documentos resguarda la soberanía nacional. Si no tienes el PCDA, es decir, la valoración incorporada al sistema, no sabes cómo vas a gestionar los documentos. Antes teníamos una alternativa en el soporte papel. Generalmente, en las entidades públicas tenemos a los más ancianos, los sabios, los yachachiks, manejando, por ejemplo, datos de salud de los servidores públicos. Y tú los ves a ellos con su llavecita y toda su estantería cerrada, protegiendo los datos de los servidores mismos, de sus compañeros de trabajo. Ahora en un entorno digital no, en un entorno digital cualquiera ve todo. ¿Por qué? Porque si no tenemos el plan de valoración, no tenemos las tablas de valoración, esa llavecita digital no hay. Entonces, si se dan cuenta, ustedes ahorita tienen que ser replicadores de esta información porque la única forma de proteger los datos, por ejemplo, de legajo de personal, de salud, de nuestro personal, de nuestros servidores públicos, si no tenemos PCD, está en riesgo. ¿Ok? Entonces, es importante. Un sistema de archivo digital se considera archivo periférico. El tema, Virgil, es acá. Primero, ¿qué es un archivo periférico? El archivo periférico es un archivo de gestión que por un tema de característica de la documentación, de la amplitud, de la distancia, de la falta de espacio, lo han puesto en otro sitio. Pero ¿quién es el responsable del archivo periférico? El titular de esa oficina. Entonces, eh, a nivel de archivo digital es el mismo tratamiento. Es decir, en el archivo de gestión tiene que estar la documentación hasta que finaliza. Que haya un archivo periférico, la documentación hasta que finaliza. Es decir, que un entorno digital que ya no tenemos problemas de espacio físico es el mismo archivo, porque el tratamiento es exactamente igual, porque las necesidades son exactamente iguales, lo único que ha diferido es el espacio. ¿Ok? ¿Que las características de los documentos son distintos? Sí, pero esas características se resuelven con la gestión de documentos electrónicos. El volumen se resuelve con la gestión de documentos electrónicos. Tú no ves el volumen en el computador. Tú lo tienes todo allí organizado, pero no tienes el problema de espacio. Entonces, es lo mismo.
Entonces, para nuestro sistema de gestión documental, vamos a tener archivo de gestión vinculado al archivo central a través del índice digital. El índice digital viene siendo nuestro repositorio institucional digital. ¿Ok? Entonces, espero haberte respondido, Virgil. ¿Por qué? Porque en el archivo periférico los documentos siguen estando en consulta. O sea, la misma función que el archivo de gestión. De hecho, si miras la norma de administración de archivos nueva, te das cuenta que es lo mismo, solamente que difiere el espacio. Pero, como les digo, nosotros en el computador ya tenemos acceso, dependiendo de los niveles de confianza o de accesibilidad, podemos ver archivo de gestión y archivo central, cosa que no pasa en un entorno físico. De nada, Virgil. Ok, segundo punto. Ok, ya vimos la 7.1.6, valoración antes de la creación del expediente, es decir, antes de la creación del sistema de gestión documental. ¿Ok? 7.2.3 con respecto a las condiciones para la valoración. ¿Cuáles son? La estructura y diseño de los sistemas de información, sistemas informáticos o sistemas de información, es decir, los sistemas de trámite. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Las entidades públicas deben considerar las disposiciones normativas archivísticas, es decir, todas las condiciones archivísticas que la ciencia archivística impone, y aquellas que ha planteado el gobierno digital, particularmente en el reglamento, porque es donde dice específicamente los elementos básicos, muy básicos, que debe tener un sistema de gestión documental, vigente para que la valoración se efectúe desde la fase de la estructura y diseño. Y volvemos otra vez al reiterativo. La valoración tiene que estar en la estructura y el diseño de los sistemas informáticos. No es que diseñamos el sistema informático y después nos dimos cuenta con que la valoración no está. Hay que intervenir ese sistema para incorporar la valoración. Y es urgente. No es, bueno, del año que viene vemos. No, es urgente. ¿Por qué? Porque al no hacerlo de inmediato, cada día que pasa, es como si estuviésemos, imagínense su archivo de gestión y llegan 10 documentos de diferentes series documentales. Ya tú sabes que inmediatamente, este documento es de esta serie documental y lo pones en su cajita o en su área. Pero imagínate que llegan los 10 documentos, todos los días llegan 10 documentos y no tienes las series documentales. Vas a empezar a apilarlas. Y cuando vayas a buscar una serie documental no la vas a encontrar porque tienes que buscar entre todos los documentos que has apilado. Eso es lo que nos está pasando en este momento en aquellas entidades donde no hay valoración dentro del sistema de gestión documental. ¿Cómo sabes tú entre todos esos miles de documentos que estamos generando cuál tiene que ser eliminado dentro de 10 años, dentro de 15, dentro de 20? No sabes. Por lo tanto, vas a tener que conservarlo todo. ¿Vamos a tener recursos en el Perú para conservarlo todo? No creo. Porque recordemos que la memoria de los servidores no es infinita, como tampoco es infinito el espacio físico en repositorios físicos. Por eso es que hay que aplicar procedimientos de eliminación conforme lo dicte la norma del Archivo General de la Nación, porque los servidores hay que vaciarlos de vez en cuando, hay que ir, ¿ok? Liberando espacio para seguir acumulando documentación, archivando de manera adecuada. Entonces, importantísimo que la valoración esté antes de la construcción de la primera línea de código, porque el corazón de un sistema de gestión documental, un sistema informático, es algo que se llama esquema de metadatos, que son las cajitas de información que van a permitir recuperar las cosas. Es decir, imagínense que tenemos un inventario, un catálogo en cajitas como en un Excel para poder encontrar la información. Eso es un esquema de metadatos. Sobre eso, esas son las bases, los fundamentos de la construcción. ¿Ok? Si no, lo que estamos haciendo es construyendo una casa sin fundamento. Y cuando empiece a trastabillar, le ponemos entonces las columnas. Pero no va a ser igual. No va a ser igual. Vamos a perder algunos bloques, algunas paredes. Y no va a quedar como se debe. Eso es importante esto. ¿Cómo se genera el índice? Es diferente del código archivista que es... El índice general, María Josefa, tú puedes ir mira, la secretaria, ¿cómo se llama? A ver, algunos de Colombia que me digan.
la Secretaría de Transformación, no, la Secretaría de Tecnologías de Colombia ha generado, ha regalado el código en XML para el índice digital. Lo ha regalado, o sea, lo ha compartido y lo pueden encontrar en Internet. Entonces se genera en un lenguaje XML, con un lenguaje de marcado, el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación. Exactamente. Ahí está. Y hay que incorporarlo dentro del sistema de gestión documental, porque es parte, es uno de los procesos o de los procedimientos archivísticos, o sea, va a responder a un procedimiento archivístico para la transferencia. Y es además lo que te va a garantizar la integridad y la autenticidad del documento en ese momento. ¿Por qué? Porque parte de la función del índice digital, entre varios metadatos que tiene, es verificar que el hash del documento cuando lo firmaste digitalmente corresponde a aquel que se registró en su oportunidad en la sede digital donde están todos esos códigos que garantizan la autenticidad. El índice digital, antes de cerrar, se verifica y dice, ah, sí, este es igualito, este es igual, a ver, este es igual. Y cuando dice, no, este no es igual, es porque alguien alteró un expediente. Alguien alteró un documento del expediente. Y te va a decir, este no es idéntico al original. Así que verifica a ver qué pasó. Es decir, el índice digital no te va a permitir finalizar un expediente si es que todos los documentos no son auténticos. Importantísimo. ¿Ok? Ok. 7.2.4. Uy, eso nos está yendo el tiempo. La gestión de metadatos en el proceso de valoración, las entidades públicas, en el proceso de valoración, las entidades públicas deben considerar los metadatos relacionados a los documentos, lo que les hablaba, el fundamento de la construcción de un sistema de trámite o de gestión documental o informático, relacionados a los documentos archivísticos digitales, de acuerdo a su ciclo vital, como serie documental, periodos de retención, entre otros. ¿Dónde está esa información? En el programa de control de documentos archivísticos. ¿Ok? Aquí dicen solamente serie documental y periodo de retención, pero aquí está algo fundamental, accesibilidad. ¿Quién puede acceder, cuándo y por qué? No, esto es secreto, solamente lo puede ver el presidente. No, esto es confidencial, solamente lo puede ver el personal de los recursos humanos, que maneja legados de personal o los médicos. Es decir, es fundamental que, como condición para la construcción de cualquier sistema informático, hay un esquema de metadatos que responda a la archivística, ¿okay? Que responda al PCDA. Por lo tanto, deberá tener todos esos campos que tenemos en nuestra ficha técnica de serie documental. ¿Okay? ¿Índice digital es lo mismo que certificado de la firma digital? No. El certificado de la firma digital es lo que le otorga a una persona poder firmar digitalmente. ¿Ok? Entonces, una cosa es el certificado, que viene siendo un código, un acceso, una clave que te da la entidad que te otorga la posibilidad de firma digital, eh, que te permite firmar digitalmente. Pero luego esa firma, como está en una sede digital y además en el documento, cuando hace la verificación, lo va a hacer en el índice digital. ¿Cómo es el índice digital? El índice digital, imagínense, lo que pasa es que no traje la imagen, pero imagínense un catálogo. Es eso precisamente. Es un catálogo documental. Es decir, fecha de emisión o identificación, 1, 2, 3, 4 ítems, lo que podemos hacer en un Excel, nombre del documento, quién lo generó, a dónde se dirigió, el día que se creó, el día que se incorporó al expediente, código hash para verificar si es auténtico, cada documento y cada uno de los documentos que conforman el expediente. Acuérdense que el índice digital es de expediente y describe cada documento que lo conforma. Además, cada documento, ¿cuántas páginas tiene? ¿Cuál es el orden de los documentos? O sea, además, ¿qué tipo de documento es? Ah, es PDF, es WMA, es GPX, ¿ok? Para que además eso te va a permitir identificar qué software vas a utilizar para abrirlo. Y si no tienes acceso a algún tipo de software, tienes que limitarlo. No puedes recibir documentos que no puedes abrir, porque si no, no va a ser legible. Y si no es legible, no va a garantizar lo que se necesita que tenga un documento, que sea usable, que puedas consultarlo totalmente para tomar adecuadamente una decisión, ¿ok? Que al final es el objetivo de la generación de expedientes, ¿ok? Entonces no es lo mismo, María Josefa. De todos modos, creo que puedes ver en el
en el espacio de YouTube de EduGestión vas a poder ver algunos webinars que hablan de índice digital y de firma digital. Hemos dado un curso de firma digital el mes pasado, ¿ok? Puedes consultarlo por ahí. Ok, disposiciones específicas de esta norma. Para la valoración de documentos se debe considerar lo siguiente. Desde el diseño, miren acá. Aquí hace énfasis 2 o 3 veces. Esta es la tercera vez que dice desde el diseño. Desde el diseño, ¿ok? De creación del documento archivístico digital. ¿Cuál es el diseño del documento archivístico digital? El tipo documental, ¿ok? Acuérdense. Si estamos hablando de documentos digitales, no documentos electrónicos, estamos hablando de PDF fundamentalmente. Entonces, el diseño va a corresponder a un tipo documental, ¿ok? Se debe determinar la serie documental a la que corresponde ese tipo documental, el periodo de retención, ya lo habíamos dicho también anteriormente, y el valor permanente o temporal de acuerdo a su ciclo vital. ¿Ok? Entonces, valoración. Valoración. ¿Qué ocurre? Si no definimos el tipo documental que conforma cada serie documental, que recordemos, los tipos documentales sirven para todas las series documentales dependiendo de su función. ¿Okay? Es decir, si nosotros diseñamos el tipo documental oficio, no va a ser solamente para una serie documental, seguramente va a ser para todas las series documentales. Pero dependiendo de la función que vaya a cumplir dentro de esa serie documental, estará ubicado en el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar dentro de la generación del proceso del trámite, ¿ok? Pero quiere decir que vamos a hacer un solo diseño que dependiendo del esquema de metadatos que desarrollemos, vamos a incorporarlo o no dentro de cada serie documental, ¿ok? Como parte de la valoración de las series documentales de documentos archivísticos, se debe considerar los formatos que permitan la migración de documentos archivísticos digitales a otros soportes. Y aquí entramos en un tema delicado, que es el de la preservación digital. ¿Para qué es la preservación digital? La preservación digital suple lo que nosotros en papel mencionamos como conservación. Sabemos que la conservación es el tratamiento adecuado de los documentos para extenderle la vida útil o mantener en el mejor estado de conservación posible a esos documentos que deben permanecer dependiendo de su ciclo vital. El tema es que esto lo hacemos en un entorno físico con el espacio, las cajas adecuadas, las unidades de conservación y de instalación adecuadas, la iluminación, la temperatura, la humedad, ¿no? La circulación, la ventilación, etc. ¿Ok? Pero en un entorno digital, el tema ya no va por ahí. Va por garantizar que esa documentación, esos activos de información en formatos muy específicos puedan ser leídos a lo largo del tiempo. Es decir, sabemos que el PDF va a poder ser leído hasta un cierto punto, dependiendo de la firma, etcétera, etcétera. El PDF a uno le da una extensión a largo plazo por un tema de conservación de firmas y porque además puede agregar metadatos más allá del documento sin perder su autenticidad, es decir, no altera la firma digital. O el PDF A3 para objetos de imágenes, que tiene sus particularidades también, que agregas más data. Es decir, dependiendo de los tipos documentales o de los formatos que vayas a agregar a un expediente, vas a tener que considerarlos para garantizar que puedan ser visibles, consultables, usables, ¿ok? Entonces, la migración, por ejemplo, de documentos va a depender de los tiempos de obsolescencia de los instrumentos o del software también, porque yo recuerdo, hubo una vez un formato que era Flash, que hacía animados cuando apenas comenzaban las animaciones en Internet, y hubo un momento donde el mismo Flash dijo, dentro de un año desaparezco. Es decir, le dio a las instituciones públicas y privadas la oportunidad de migrar sus objetos de información a otro sistema para que no se perdiese la información y les dio un plazo,
¿Qué ocurre? Que nosotros necesitamos identificar desde ya qué formatos estamos utilizando, qué software estamos utilizando en nuestros sistemas para conservar nuestros documentos. No vaya a ser, imagínense que algún día aparezca con que WMA va a desaparecer. Nosotros tenemos que tener ya instrumentos de ubicación de esos documentos para empezar la migración. Si no, vamos a perder la documentación. ¿Y cómo lo hacemos de una mejor manera? Esto es un cherry para el índice digital. Si en el índice digital lo tenemos identificado, va a ser mucho más fácil poder recuperar o poder migrar esos objetos de información, principalmente y de manera urgente los de valor permanente. ¿Cómo sabes tú cuáles son los de valor permanente? Porque ya el índice digital está asignado a una serie documental y van a ser priorizados, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, el PCDA es fundamental. ¿Ok? Lisbeth, ¿qué ha pasado con el tema de la migración de los... o recuerdas lo de Flash? A ver, te escucho o te leo. A ver. Lisbeth, ¿te escuchamos o te vemos o te leemos? Bueno, seguimos. Entonces, aquí tenemos en la pantalla nuestra ficha técnica de serie documental. Lo vimos la semana pasada, es el corazón de la valoración para el Perú. Como les decía, en Colombia está separado en distintos instrumentos, pero los que son de Colombia van a poder identificarlo aquí perfectamente. Tenemos la región, o sea, el lugar donde está ubicado, la entidad, ¿cómo se llama? Necesitamos darle un principio de procedencia, el primigenio principio de procedencia, es decir, dónde, quién es el responsable de custodiar esta documentación. La unidad de organización es la instancia superior de la jerarquía, ¿ok? De la unidad de organización, seguramente se van a segregar en diferentes oficinas que están generando directamente los documentos, ¿ok? Entonces, cada oficina que genera directamente los documentos es el responsable de esa documentación, ¿ok? O sea, de dejar evidencia del cumplimiento de su función, ¿ok? Esas pequeñas disgregados son las secciones, ¿ok? De la sección va a depender el nombre de la serie documental, cuyo nombre va a venir del documento principal primigenio o el que otorga el derecho, por ejemplo, las resoluciones que otorgan derechos o establecen políticas, pautas o lineamientos en una organización, va a llamarse resoluciones porque es el último documento que se genera, que es el que otorga el derecho. ¿Ok? Legados de personal, por ejemplo, comprobantes de pago, no es que la serie documental está conformada solamente por el comprobante de pago, no. Llamamos comprobante de pago al último documento que se genera, que es el que contiene todo el poder que la norma que lo ha creado contempla. ¿Ok? Es decir, hay una norma que dice los comprobantes de pago serán así, asá, asá, asá. Entonces, así es como se va a llamar la serie documental para identificarla de manera rápida, ¿ok? Y así con todas las series documentales, ¿ok? Eh, Dentro del punto 3 de descripción documental tenemos la definición. El comprobante de pago es el acumulado de documentos que dejan evidencia de los pagos realizados en función de bla, 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 la descripción que la oficina le haya otorgado, de modo que la persona que se encuentre, que lea la ficha técnica, comprenda qué significa. ¿Ok? Tipos documentales que la integran. Recordemos lo que hemos dicho de tipos documentales. ¿Ok? Son aquellos documentos, aquellas estructuras que van a representar una función muy específica cuando ese tipo de estructura y de contenido se casa con el origen y entonces le da una función muy específica dentro de la serie documental. Por lo tanto, ese tipo de documental sin datos puede ser utilizado para muchas series documentales. A ver, la ficha técnica de la directiva 003. El tema acá es que si hay dudas, la alternativa que a mí me ha dado el Archivo General de la Nación es consulta. ¿Ok? Entonces, tienes este modelo, pero frente a la propuesta de la norma, la directiva del 2023,
la recomendación es consulta al Archivo General de la Nación para que te diga, dependiendo de tu caso, cómo resolver. Esto algún día se va a regularizar. Pronto, muy pronto, yo espero que esto se pueda regularizar. ¿Ok? Eh, el tema es que, a pesar de que la norma dice una cosa y la realidad de tu oficina es otra, primero hay que homologar, porque el tema del archivo de gestión es, con el tema del periférico, es muy delicado. ¿Ok? Hay pros y contras, hay posturas pros y contras. A mí lo que temo siempre con el tema de la aparición del archivo periférico es que eso, eh, cuando la documentación no está encima del jefe, y más cuando los jefes cambian con son tan volátiles los cargos, que si el jefe no ve el documento que le estorba en los pies, lo va a ignorar. Y si tú tienes la documentación en un periférico, lo va a ignorar más. Es decir, si lo tienes en otro sitio, no se va a dar cuenta del volumen documental que tiene y por lo tanto posiblemente no invierta en talento humano como para poder resolver esos problemas. Es decir, lo peor que uno puede hacer es quitarle de los ojos al jefe el problema, porque lo que no se ve no existe. Y creo que también en Colombia creo que ha pasado que cuando no vemos el problema lo ignoramos. Ah, yo no sabía. No, tenemos un grave problema y si no lo ves, no lo atiendes. ¿Ok? Ese es el tema. Ok, tipos documentales, ya lo sabemos. Tipo de documental conforme de la serie de comprobantes de pago son todos documentos que lo conforman. Claro, ciertamente. Acuérdate que estamos hablando de la serie documental. Dentro de comprobantes de pago tienes un tipo documental llamado comprobante de pago, pero tienes un montón de otros documentos. Entonces tienes que decir, este comprobante de pago, para que sea fiable, para que la gente pueda entender el monto que indica a quién se le va a pagar y en qué momento y en qué fecha y en concepto de qué, tiene que haber TDR, orden de servicio, todos los antecedentes, para que sea confiable. Porque si no, nosotros podemos como maquinita empezar a generar comprobantes de pago sin evidencia. Recordemos que la archivística es evidencia. ¿Para qué? Para la rendición de cuentas. ¿Ok? Entonces, tienes que poner, sí, orden de servicio, TDR, orden de servicio, correo de emisión, correo de recepción, propuestas de servicio, la mejor cotización, la decisión, la evaluación no, la solicitud ¿no? de la oficina que lo requería. O sea, todo eso va a ser el sustento del bendito comprobante de pago porque va a representar también un egreso de dinero. ¿Ok? ¿Y el dinero de quién es? Del contribuyente, no es de la entidad pública. Entonces es importantísimo que esté toda la evidencia, porque un administrado te va a poder pedir, quiero ver, por transparencia de acceso a la información pública, el comprobante de pago tal, 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 tal. Y se lo tienes que dar, se lo tienes que dar. ¿Por qué? Porque es dinero de, de él, y mío y tuyo, ¿ok? Entonces, es importante tenerlo claro, los tipos documentales. ¿Por qué ponemos aquí tipos documentales para papel? Para que cuando organicemos estos expedientes para la transferencia no falte nada. Porque lo peor que te puede pasar, y aquí me lo dirán los archivistas, es que cuando te pidan algo, principalmente Contraloría General de la República, a través de la Oficina de Control Interno, te diga, quiero, porque además piden el 10%, creo que es el 10%, quiero el comprobante de pago número tal del año 2014. Y resulta que no está el documento más importante. ¿Por qué? Porque cuando transfirieron nadie verificó que en el PCDA, aquí en esta ficha técnica, decía, tiene que estar además la firma de la orden de servicio, firmada por todo el mundo. Y no está. Y no está. ¿Cómo haces tú evidencia de este pago? Te metes en un problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que es importantísimo que esté el tipo documental. Porque cuando venga el archivista que contratan para ordenar este expediente y se dé cuenta que falta la orden de servicio, tiene que decirle al asistente administrativo o secretaria, jefe, quien sea, a este le falta orden de servicio. Hay que buscarlo en algún lado. De repente está en órdenes de servicio. Bueno, se lo pedirán abastecimiento. Y por favor, el fedatario de abastecimiento que me haga una copia autenticada de eso que ellos tienen en original,
o lo que sea, o si es original, pero algo, una copia autenticada para incorporarlo en mi expediente. ¿Por qué? Porque el que organiza los expedientes es el responsable de que esté conforme. Pero ¿cómo sabes tú que está conforme? Porque lo tienes descrito en el tipo documental. Es decir, tú tienes que hacer de cada expediente con tu fichita al lado, a ver, ¿está en este orden? Sí está, ok, está bien. Uy, este falta, tengo que pedirlo para garantizar que la transferencia sea correcta y no traiga problemas posteriores a la organización. ¿Ok? Bueno, el marco normativo lo vamos a ver ahorita antes de concluir. Vamos a hacer ejercicios. La accesibilidad, recordemos que la accesibilidad es fundamental. Eso en Colombia se llama control de accesos, es decir, secreto, reservado o confidencial. ¿Ok? O público, que es lo más importante. Características, en soporte papel, en medio electrónico u otros. ¿Ok? Ahí puedes poner check en 2 o en 3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un expediente, recordemos que cada serie documental está conformado por expedientes y los expedientes están conformados por tipos documentales, pero podemos tener tipos documentales distintos en diferentes soportes conformando un expediente. Podemos tener en soporte papel documentos en papel y una cajita con un CD adentro, perfectamente. O sea, es un expediente completo. ¿Okay? Que luego tengamos una hoja de referencia, porque los CD lo ponemos aparte, porque lo conservamos de una mejor manera, con un clima distinto, es otro tema. Pero tenemos la hoja testigo que dice que aquí va un CD que está allá, referenciado. Y les paso un dato. Como nosotros tenemos ese expediente en papel y el CD lo ponemos aparte con una hoja testigo, exactamente igual se hace con los expedientes híbridos. ¿Ok? No vamos a hablar de expedientes híbridos acá. ¿Qué cosa es expediente híbrido? Cuando tenemos papel y tenemos electrónico. Ya no tenemos el CD, pero tenemos en el sistema de trámite la documentación. ¿Qué tengo que hacer? Referenciar hoja testigo, que ya no va a ser en papel, evidentemente va a ser con datos, pero necesito decir en un sistema de gestión documental que el original de este documento, el originalísimo en papel, está allá, en el repositorio, en la caja tal, ¿ok? Importante, pero no vamos a profundizar esto porque eso es un tema, es un curso. ¿Ok? Tenemos entonces, miren acá, el valor de la serie documental. Sí, como referencia cruzada, como hoja cruzada. Sí, Virginia, exactamente, exactamente. Es lo mismo. Lo que te permite es identificar que hay un documento que no está porque está en otro lugar, pero sí existe, ¿ok? Valor de la serie documental, ya sabemos si es temporal o permanente, ya lo hemos visto. Y aquí, los periodos de retención, archivo de gestión, ¿ok? AG, contemplando también el tema de, recordemos que el periférico tiene la misma función del archivo de gestión. Y el archivo central, que es cuando ya has transferido y que ya la oficina no tiene acceso tan rápido, expedito a su documentación, porque ahora quien la administra es el archivo central. En un entorno electrónico sucede lo mismo. Quien lo administra, el repositorio institucional digital, es el archivo central. Y así lo dice además el reglamento de gobierno digital. ¿Ok? Y el total años, ¿ok? Que es la suma de ambos, que en el caso de valor permanente, esta suma deberá llegar a 30. Esto no significa que en el año 31 lo eliminamos. No, en el Perú, aquí tener un número que dice 30 significa que no lo vamos a eliminar jamás. Por ahora va a ser así. ¿Ok? Sigue siendo así desde el 72. 72 creo que es. ¿Ok? Si queremos documentación importantísima que creamos que no debe ser permanente, pero todavía no estemos seguros, mi recomendación es llevarlo a 29 años. De aquí a 29 años ya habremos hecho una valoración correcta. Y en la próxima emisión de un manual de organización de funciones, un reglamento de organización de funciones, lo reajustaremos. Recordemos que estas fichas van a variar cuando cambia, ¿qué cosa? Esto que dice aquí el 1.4, documento de gestión. ¿Cuál es el documento de gestión? Aquel documento que ha establecido el manual o el reglamento de organización y funciones. Eso significa que todas estas fichas emitidas en virtud de este documento va a responder a esas funciones que ese documento indica. Si cambiase la función de una oficina, esa oficina hay que cambiarle la ficha técnica. Eso, bueno, ya lo vimos en la clase anterior,
No todo hay que cambiarlo, pero hay que cambiar esta ficha técnica y tiene que pasar ¿por dónde? Por las manos del Comité Evaluador de Documentos. Presidente del Comité Evaluador, ¿ok? Que es la asesoría jurídica, el propietario de la documentación y el jefe del archivo central. A ver, a ver, a ver. Javier, la conservación de los documentos digitales es responsabilidad compartida de la unidad productora de documentos y la Oficina de Tecnología de Información. Recuerda que en un entorno digital hablamos de preservación, porque no podemos limpiar el documento, ¿ok? Sí nos corresponde lo que nos corresponde también es soporte papel. Tener ordenados los expedientes dentro del que corresponda. Me explico. Si generamos un expediente para atender un asunto, porque es un expediente por asunto, como dice el artículo 161 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, todos los documentos vinculados a este asunto deben estar en ese expediente con esa identificación de expediente. Pero he visto que sucede que a veces la secretaria y el asistente administrativo están apurados y lo que hacen es generar el documento por fuera del expediente. ¿Okay? Eso correspondería a que hemos elaborado un documento para dar respuesta a un expediente, pero lo dejamos por fuera. Posiblemente es lo que les está pasando a uno de ustedes que me ha consultado, ¿ok? A Freddy. Posiblemente haya sucedido eso. Hicieron un documento, no lo pusieron en el expediente, ay, no, hoy es viernes, el lunes lo hago, se me olvidó y quedó por fuera. Y a lo mejor por eso Freddy tiene documentos sueltos, ¿ok? Pero eso mismo está pasando en un entorno electrónico, un entorno digital. Hacen documentos por fuera, no dentro del sistema, dentro del expediente, y se están quedando en el aire. En ese sentido, sí es responsabilidad del archivo de gestión, es decir, de las personas que están tramitando en ese sistema. Eso es responsabilidad. Ya no es la conservación del papel en sí, que correspondía también poner el papel, el documento dentro del expediente. Entonces, de algún modo, nosotros estamos, si no respetamos ese orden, ese principio de orden original dentro del expediente, sí estaríamos faltando a la preservación del documento. ¿Ok? Es importante, porque se está quedando por fuera lo que pasaba en papel. ¿Ok? Pero ciertamente hay una responsabilidad muy grande del archivo central, del órgano de administración de archivos fundamentalmente, de establecer esas políticas de gestión documental que responden a algo llamado requisitos funcionales. Cuando tecnología de información va a desarrollar un software, no lo puede hacer así, porque vamos a hacer lo que bonito. Tiene que llamar a gestión documental y gestión documental, es decir, archivo central, y archivo central le va a decir, ok, te voy a entregar tres cosas fundamentalmente. Te voy a entregar esquema de metadatos para que tú lo lleves a la tecnología, te voy a entregar requisitos funcionales y te voy a entregar tipología documental. Esas tres cosas yo necesito que las construyas y cuando las construyas hablamos del software. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Si le compete a tecnología de información construir el software conforme a estos tres instrumentos que no son los únicos, pero son los fundamentales. Entonces, ahí compete tecnología, acatar lo que dice gestión documental, pero también compete a gestión documental alcanzarle a tecnología estos tres documentos. Porque, ¿qué ocurre? Cuando tecnología hace los sistemas de gestión documental sin estos tres documentos, pasa lo que está pasando. Que no hay accesibilidad, que no tenemos las series documentales donde incorporar los expedientes, que no sabemos cuándo vamos a eliminar, que no sabemos cuáles son de valor temporal y cuáles permanentes, ni siquiera sabemos si los expedientes, si los documentos se conservan de manera íntegros y auténticos, tampoco tenemos índice digital. ¿Por qué? Porque esta responsabilidad que tú indicas, Javier, no se está cumpliendo. Claro, se comprende en el Perú, porque el reglamento nació así, ¡pum!, en pandemia y tampoco tenemos la carrera en el Perú. O sea, tenemos la carrera en la UCS, pero no estamos tocando requisitos funcionales, que me metadatos, no, o sea, entonces estamos crudos. En conocimiento estamos muy, muy crudos. Entonces, ahí toca hacer lo que sabiamente el reglamento de gobierno digital indicó, que es
consultar normas internacionales, ¿no? Y otras experiencias, ¿ok? Cosa que antes no podíamos hacer. De hecho, una gran herramienta, yo se la recomiendo a aquellas que manejen un poquito la informática, váyanse a la norma técnica peruana, la de la 23081, que es la norma técnica que corresponde a la ISO de gestión metadatos para la gestión de documentos, que ya la tenemos en el Perú y que parece que la habíamos ignorado porque no la estamos usando. ¿Ok? Entonces, sí, es corresponsabilidad. Unidad productora para generar el expediente de manera adecuada, pero tampoco van a poder hacerlo si nosotros como Archivo Central u órgano de administración de archivos no le damos las herramientas a tecnología de información para que genere un sistema adecuado. Entonces, si te das cuenta, hay varios factores, hay varios elementos delicados involucrados en el proceso, ¿no? La hoja de testigo solo se utiliza para reemplazar el documento. Exactamente, Magali. Para reemplazar, pero para decir dónde está. Es decir, también tienes que decirme dónde está porque, ajá, ok, yo estoy reemplazando un documento. ¿Y dónde está? Ah, no sé. O sea, tengo que indicar dónde lo voy a ir a buscar, ¿ok? Para que pueda ser consultado, ¿ok? Sueltos y sin responder, increíble, pero lo he visto en varias entidades. Sí, lamentablemente, Freddy, así es. Pero acuérdate, Freddy, que, bueno, lo he dicho en varias ocasiones y también en mi blog, nosotros tenemos, los archivistas tenemos grandes vocaciones. Tenemos la vocación del profeta, de decir el desastre que se nos viene, y también tenemos la vocación del mártir, porque no nos hacen caso. Pero hay que seguir, o sea, es parte de la vocación. No puedes abandonar tu vocación porque si no, no estarías en archivos sufriendo como sufrimos nosotros los archivistas. ¿Qué unidad de organización es el responsable del modelo de gestión documental? Gestión documental. La oficina de archivos, de gestión documental, de archivística, esa es la responsable. ¿Por qué? Porque es el que le va a indicar a tecnologías cómo hacer las cosas. Luego tecnología es el que sabe cómo hacerlo, ¿ah? Es como cuando tú eres el libro de la receta de cocina, pero necesitas al cocinero que lo ponga en práctica. Eso es. Nosotros les damos los ingredientes, explicamos para qué sirve y ellos lo que hacen es mezclarlos, porque ellos saben cómo mezclarlos. Ese es el tema. Es como los arquitectos. Los arquitectos hacen el plano y son los ingenieros con los maestros de obra que van a construir el edificio. ¿Ok? Eso es importante, porque el arquitecto es el que sabe el diseño. Nosotros somos los que sabemos el diseño. ¿Para qué queremos cada espacio? ¿Para qué sirve cada cosa? Ellos no saben. ¿Ok? Tres campos primordiales, Lisbeth, es esquema de metadatos, respondiendo fundamentalmente a la 23081 y aquellos que hayan profundizado descripción, les recomiendo ver la maravilla que ha salido en el 2023, que es el Record in Context que se ha generado, que es maravilloso. Es un modelo conceptual maravilloso, que contempla 169 metadatos perfectos para la interoperabilidad y para la gestión de documentos a largo plazo. ¿Ok? Ese esquema de metadatos. Luego, requisitos funcionales, que evidentemente los no funcionales los va a contemplar tecnologías de la información. Por ejemplo, que el sistema esté vivo durante los 7 días, durante todo el año, las 24 horas. ¿Ok? Durante todas las semanas, durante todo el año. Entonces, son no funcionales, pero los de gestión documental propiamente dicho son los requisitos funcionales. Y la tipología documental, que es el listado de todos los tipos documentales, es decir, todos los modelos de documentos que van a conformar los expedientes. Son fundamentales, esos tres elementos. ¿Ok? Fundamental. Evidentemente vas a necesitar el flujograma de proceso de cada una de las series documentales para garantizar que el índice digital realmente responda y te diga, oye, falta este documento a través del flujograma de proceso. Eh, Importante también vincular nosotros en el Perú los TUPA con las series documentales, pero eso ya viene dado a través del esquema de metadatos. El esquema de metadatos necesita varios elementos para que se vayan ensamblando, de modo que la arquitectura, que en Colombia se llama, bueno, a nivel mundial se llama arquitectura empresarial, nosotros en el Perú en el reglamento le llamamos arquitectura digital, esté tan sólido que no solamente sustente la gestión documental, realmente, y esto no le va a gustar mucho a mucha gente, pero la archivística sustenta todo el gobierno digital de todos los países, porque todo dato que se sube al gobierno digital
como es dato, es información. Si es información, es documento, que es evidencia. Por lo tanto, tiene que ser gestionado de los esquemas de metadatos archivísticos. ¿Ok? Importante, ¿ok? Ok. Entonces son esos, Lisbeth, fundamentalmente, ¿ok? Ok, vamos a trabajar con ejemplos del tiempito que nos queda. ¿Qué ocurre? Vamos a ver un ejemplo de una entidad pública este, que debe ser perfecta porque por fortuna esa entidad pública nos está ayudando muchísimo con el tema de los controles, que es la Contraloría General de la República, que desde el año 2021 implementó unos lineamientos o una plataforma para eh, contar con todas las evidencias de la gestión documental de las entidades públicas a partir de las transferencias de gestión de las autoridades. Es decir, tiene algo que se llama informe técnico por transferencia de gestión. ¿Ok? Entonces, esta información ellos la están almacenando continuamente y el objetivo es ver la evolución o los avances en la organización de los documentos, por lo menos de soporte de papel en todas las entidades públicas. ¿Por qué? Porque Contraloría es la que evidencia las irregularidades en las rendiciones de cuentas de las entidades. Entonces quiere de algún modo hacer seguimiento y esto nos está ayudando un montón para poner la casa en orden, ¿ok? A nivel archivista. Entonces el ideal es que ellos tengan un correcto, programa de control de documentos archivísticos. Entonces, vamos a ver desde nuestra plataforma peruana de gov.pe, que es la plataforma donde se centraliza todas las entidades públicas para que el ciudadano no tenga que ir a ninguna parte, sino que con un clic esté en la puerta de todas las entidades públicas, es decir, gobierno digital. Nos vamos a la página, como pueden ver, de la Contraloría General de la República para alcanzar una resolución aprobada por la alta dirección, la número 220 en el 2024 de la Contraloría General, donde encontramos, miren, tres extractos, tres partes, donde podemos descargar tres archivos. ¿Okay? El primer archivo, que no estoy referenciando en los cuadros grandes, es la resolución donde se aprueban los anexos que vamos a ver a continuación. Tenemos el primer anexo, porque son voluminosos, donde están todas las tablas de retención de todas las series documentales de esta organización. Es decir, esto, pero lleno con todas las series documentales que ellos tienen para cumplir todas las funciones que están establecidas en su manual o reglamento de organización y función. ¿Ok? Las tablas de retención. Y luego tenemos las fichas técnicas, que es la síntesis que vendría siendo un poco el cuadro de clasificación de documentos, donde está la serie documental con los plazos de retención. ¿Ok? Entonces, de algún modo, uno hace primero las tablas de retención y luego hace la síntesis en la ficha técnica. Perdón, hace la ficha técnica y luego lo refleja en la tabla de retención. Lo he dicho al revés. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace uno? Ustedes pueden ir cuando quieran, hacen clic, ¿ok? Y se encuentran con el montón de tablas, ¿ok? Y el montón de fichas técnicas, una tabla por una tabla por sección, donde están todas las series documentales, pero cada una de esas series documentales va a tener su ficha técnica, ¿ok? Entonces, esta es la tabla de retención de la oficina. A ver que lo veo bien. Bueno, de todos modos, ustedes van a tener esta lámina, así que la van a poder ver también desde al descargarlo. Esta es de la Contraloría y la sección, es decir, la oficina que genera los documentos, es el despacho del Contralor. ¿Ok? Tiene 5 series documentales, por lo menos, sí, 5 series documentales, y vamos a ver la primera serie documental. La primera serie documental es la que he ampliado acá, ¿ok? Que es resoluciones de Contraloría. Si se dan cuenta, eso está de manera incremental. 30 años, la serie documental con mayor valor. Tenemos otra, que son las cooperaciones interinstitucionales, también tiene 30 años, es decir, que nunca lo vamos a eliminar. Y posteriormente tenemos otras 3 a 15 años.
Quiere decir que en el año 16, después de la finalización de cada expediente, vamos a poder eliminarlo previa presentación como expediente de eliminación al Archivo General de la Nación, que deberá emitir una resolución jefatural autorizando esta eliminación. Y después de eso, entonces veremos el proceso de eliminación con el mismo Archivo General de la Nación. ¿Okay? Entonces, veamos, ¿qué dice esta serie documental? Primero, es de valor permanente, P. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son 30 años. ¿Cómo suma 30 años? 28 años va a permanecer estas resoluciones en el archivo central, posterior a la transferencia que se haga en el archivo de gestión. ¿Ok? Es decir, en el archivo de gestión se va a emitir la resolución de Contraloría, se finaliza el expediente y a partir de allí arrancan 2 años donde en esa oficina van a poder consultar. Luego que se finalizan esos 2 años, que ya la oficina ha definido este plazo de 2 años porque sabe que después de 2 años no se consulta más y quieren darle seguridad. ¿Y qué mejor lugar de seguridad que el archivo central donde no entra nadie? ¿Okay? Mientras que a lo mejor en la oficina entra más gente. En el archivo central está más protegido. Entonces, en el año 3 comienza el proceso o se realiza, se incluye en el año 2, lo incluyen para que el año siguiente, en el año 3, pueda ser transferido al archivo central. Entonces, ese año, en el diagnóstico situacional que se hace en el segundo año, la gente del archivo de gestión incorpora, le pide al archivo central que lo incorpore dentro del cronograma de transferencia del año siguiente. Por lo tanto, cuando se incorpora a un mes específico, ese mes va a ir la gente del archivo central, va a verificar que los documentos son correctos y va a recibir esa documentación para su custodia. ¿Ok? Total años de retención, 30 años. Pero, ¿cómo definieron esos 30 años? Vamos a ver cómo definieron esos 30 años. Veamos la ficha, ¿ok? Vamos a ver estos puntos muy concretos, ¿ok? Para comprender esta serie documental. Primero, quien ha definido esta función es el Reglamento de Organización y Funciones, que ha sido aprobado por resolución de Contraloría en el año, miren, 2021. Después de 4 años hicieron esta PCDA, este Programa de Control de Documentos Archivísticos. ¿Okay? Si Contraloría algún día cambia su manual o reglamento, en este caso el Reglamento de Organización y Funciones, van a tener que cambiar las fichas porque las condiciones van a variar, porque la descripción va a variar, porque seguramente el nombre de la sección va a variar. ¿Ok? Luego, definición. ¿Cómo define la gente de esta oficina esta serie documental? Es una serie documental conformada por documentos que sustentan y formalizan decisiones, porque es una resolución, tomadas por el Contralor General, es decir, las resoluciones más importantes de la organización, en el ejercicio de sus actividades, funciones o competencias que ha establecido ese reglamento. ¿Ok? No es que él se las inventó, tienen que estar incluidas dentro del reglamento. Sirve para documentar su gestión de dirección como representante de la Contraloría. Es decir, que además de decir qué ha hecho en este momento, va a servir como un referente histórico. Contraloría General como ente rector, órgano superior del Sistema Nacional de Control, y las que le faculta la Constitución Política del Perú y la ley orgánica, y su ley orgánica de la Contraloría. Es administrada y custodiada y transferida por la Secretaría General. Lo asume Secretaría General como función de organización y de transferencia. ¿Ok? ¿Transferencia a quién? Al Archivo Central. Ok, entonces ya nos describió, ya sabemos la relevancia de esta serie documental, es fundamental, por lo tanto, tiene que permanecer toda la vida, porque va a ser la lectura histórica de esta organización, de esta entidad pública. ¿Ok? Tipos documentales que la conforman o que la integran. Creo que conforman, decía la ficha técnica anterior, la de enero o febrero de ese mismo año. Marco normativo. ¿Qué es lo que considera o qué normas respeta esta oficina para poder generar las resoluciones o que le dan sentido a la resolución? Primero, el artículo 82 de la Constitución Política del Perú. Habría que leerse el artículo 82 de la Constitución Política del Perú a ver qué dice.
para ver hasta dónde llega, cuál es el alcance de esta serie documental. ¿Ok? Luego, la ley 6784 de 1930, que crea la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque es un antecedente. O sea, en el 2021, que se hace esta ficha técnica, existe la Contraloría porque alguien la creó en 1930. Y seguramente hay elementos fundamentales que no han sido derogados que le dan sentido a la entidad y además le dan sentido a la función del Contralor. ¿Ok? Entonces, son antecedentes importantes para comprender la serie documental. Tercera, la Ley 27785 del 2002, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, porque allí se asignan funciones y se asignan roles. ¿Ok? 4. Ley 25323, la ley que crea el Sistema Nacional de Archivos y su reglamento. Y dice, pero ¿por qué la ley general del Sistema Nacional de Archivos? Porque la Contraloría no puede cumplir su función sin el Sistema Nacional de Archivos. O sea, quedaría sin la evidencia suficiente para poder cumplir la función. Si se dan cuenta, empiezan a articularse todo el sistema jurídico del país para poder sustentar la creación de esta serie documental. El decreto legislativo 681, y esto es importante porque están todas las fichas técnicas de esta entidad, uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo. Porque aquí estamos contemplando firma digital y la administración de los documentos en un entorno electrónico, etc. Entonces, también tenemos que considerar el tema de la autenticidad. Y la sexta, la norma técnica peruana que corresponde a el sistema de producción de microformas con valor legal a través de la línea de producción, que están conformados por dos componentes, la línea propiamente dicha y el microarchivo, ¿ok? El sistema de almacenamiento. Entonces, si se dan cuenta, es un marco bien específico, bien amplio, ¿ok? Pero que necesitamos describirlo para que el que lea la serie documental comprenda la densidad y la proporción, la complejidad de la relevancia de la custodia de esta documentación, ¿ok? Uno viendo solamente el marco normativo, ya intuyes que esta serie documental no puede ser de valor temporal, imposible que sea de valor temporal, por la relevancia, ¿ok? ¿Qué dice? Accesibilidad pública, evidentemente. Primero, porque estás otorgando, está en el cumplimiento de sus funciones, el Contralor está otorgando derechos, sancionando o tomando decisiones. Y tomando decisiones no solamente al interno, sino a la calle, porque es una resolución del Contralor. No así como cuando son resoluciones secretariales que están al interno de la organización. Aquí estamos hablando de algo que va a la calle. Por lo tanto, si esto es dirigido al país, tiene que ser público, porque si no, ¿cómo lo consultamos? Entonces, la accesibilidad es pública. ¿Ok? Características físicas de los documentos. Aquí estamos considerando el papel, el digital y el electrónico y un montón de otros. Modelo de almacenamiento. Han incorporado un montón de cosas que no están en la norma, pero no importa. A mí, María Eugenia, mientras más data tenga, mejor. ¿Ok? Están trabajando en servidores, están trabajando en el repositorio institucional, están en discos duros también. Habría que ver cuál es el original, pero están destacando información. ¿Ok? A lo mejor alguien se pone con que no, esa data no lo pide el formato, a mí no me estorba, a mí. ¿Ok? Sistema informático o sistema de información. Están contemplando cosas que no están en la estructura, pero no importa. Como les digo, a mí no me molesta. Sistema de gestión documental. Y en la plataforma. ¿Plataforma de dónde? En la plataforma de go.pe. ¿Ok? Evidentemente, ¿por qué? Porque todo ya lo tenemos, todas estas resoluciones del Perú están todas subidas en la plataforma. ¿Ok? Entonces, ya podemos comprender, miren, por ejemplo, ¿cuándo se elaboró la ficha técnica? El 15 de septiembre del 2023. Si hubiese algún cambio en la particularidad, en la función del Contralor que se haya generado en el 16 de septiembre del 2023, ya sabemos que esta ficha no está vigente, porque hay que actualizarla conforme a las actualizaciones que se hayan dado posteriormente. ¿Ok? Entonces, la fecha de elaboración es importante para identificar si está obsoleta o no, o si ha perdido vigencia, ¿ok? Y luego están las firmas que evidentemente aquí lo han firmado todo digitalmente, muy bonito. Entonces tiene súper valor legal, sería interesante. Cada ficha técnica podemos pasarla por la plataforma de verificación, ¿no?
Entonces, este es el caso de esta serie documental. ¿Qué ocurre? Que cada vez que nosotros elaboremos una ficha técnica, o sea, haciendo un PCDA, tenemos que hacer todo esto. Lo que significa que quien haga el PCDA es el que va a conocer más la entidad. Mejor aún, quien debería hacer el PCDA es el que conoce más la entidad, el que más involucrado está en la entidad y el que más sentido de pertenencia tenga, ¿ok? Porque va a preocuparse porque las series documentales efectivamente cumplan o le corresponda el plazo de retención adecuado, ¿ok? Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer uno a uno de el marco normativo? Miren acá, artículo 82 de la Constitución Política del Perú. No solamente confiarse en lo que te dijo el especialista de la serie documental cuando te reuniste, es, a ver, déjame ver qué dice. Y entonces te vas al artículo 82 y te busca la Constitución. Y entonces en la Constitución encuentras que dice, ah, la Contraloría General es una entidad descentralizada de derecho público y comprendes más aún la serie documental, ¿ok? Esto implica, por eso que esto es un proceso intelectual. Necesitas estudiar continuamente, ¿ok? Luego te vas a, vamos a ver la segunda, Ley 6784. A ver. Ah, mira, la ley que crea la Contraloría General de la República y a lo mejor te lo tienes que leer, pero tú sabes que es la ley. Por lo tanto, tiene que estar incorporada. A ver, la tercera, la Ley Orgánica del Sistema Nacional. Ah, mira, tengo la Ley Orgánica del Sistema Nacional. ¿Ok? Aquí está. De Contraloría General de la República, sí existe, es decir, tengo que incorporarla. ¿Ok? Tengo la Ley 25323, que es la nuestra, del Archivo General de la Nación. ¿Ok? Tenemos la 681, que creo que no se las puse. Aquí está, dictan normas que regulan el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivos, bla, bla, bla. Verificar que efectivamente, miren, en materia de archivos e información elaborada en forma confidencial como la de procedimientos informáticos y en computadora. ¿Por qué? Recuerden que aquí en la ficha técnica nos han puesto, miren, digital electrónico, por lo tanto hay que contemplar la 681. ¿Ok? Y la norma técnica peruana, que es la correspondiente a la de desarrollo de sistemas de producción de microformas. Entonces, esta ficha está bien completa, bien interesante, ¿ok? Y va a corresponder a hacer una a una cada una de estas. Veamos una segunda ficha antes que nos vayamos y creo que ya nos queda poquito tiempo. Tenemos tabla de retención con sus correspondientes series documentales. Aquí tenemos de la oficina de personal, tenemos dos series documentales. ¿Ok? Vamos a ver. Legajos de personal. Miren, legajos de personal, 30 años. Es data que no solamente para el personal mientras esté vivo. Después que fallece, sigue alimentándose este expediente. Por lo tanto, difícilmente vamos a tener legado de personal en archivo central. Por eso es que muchísimas oficinas tienen además un periférico o un espacio que tiene que ser tratado como archivo de gestión, tiene que ser tratado como archivo de gestión. ¿Por qué? Porque cada vez que ingresa un documento hay que incorporarlo. Por lo tanto, esos expedientes no se finalizan. ¿Ok? Y tenemos una segunda serie documental que es planillas de pago. La pregunta que me hicieron anteriormente, planilla de pago de valor temporal permanente, aquí está respondido. ¿Ok? 30 años. ¿Ok? ¿Qué dice? Otra cosa es, si nosotros tenemos series documentales similares, podemos utilizar la misma base legal a excepción de aquella que corresponda a la entidad pública. Vamos a ver esta rapidito antes de darles unos últimos avisos del curso. Tenemos el mismo reglamento, todas las fichas técnicas van a corresponder al mismo reglamento. Si cambia el reglamento, cambian todas las fichas técnicas, ¿ok? Descripción, serie documental conformada por documento de carácter individual y confidencial. Confidencial porque estamos hablando de legajos de personal. Y miren aquí abajo, aquí, bueno, la accesibilidad aquí debería decir confidencial, pero sí es restringida, a nivel restringido, ¿ok? Está contemplado dentro de los artículos 15 o 16 o 17, ¿ok? Por eso es restringida. En particular con la vinculada a la confidencial, que creo que es la de 17, porque manejas datos personales sensibles, ¿ok? De salud, etc. O sea, se ingresan documentos personales y administrativos del servidor o ex servidor, ¿ok? Puede ser difunto también, que hubiese presentado a la entidad desde su ingreso hasta su desvinculación. Esto tiene que ser
el periodo de retención de la serie documental se iniciará a partir de la desvinculación laboral del personal con la Contraloría General de la República. Es decir, te desvinculas y comienzan los procesos. Importante, ¿ok? Ciertamente podría estar en Archivo Central. El tema es que cada vez que haya que incorporar un documento, esa incorporación tiene que venir dada con un documento de valor permanente que sustente esa incorporación al expediente, ¿ok? Pero eso es otro tema y eso sería otro curso. Pero dense cuenta de la relevancia, ¿ok? Datos confidenciales, datos personales que no pueden ser puestos a disposición de todos, ¿ok? Luego, marco normativo. Ok, miren acá, frecuencia de uso alta, fundamentalmente. Siempre va a ser alta, siempre va a estar en movimiento, ¿ok? Marco normativo, no de todos los expedientes, pero de la serie documental sí. Marco normativo. La 1057, que regula el régimen especial de contratación, directiva de esta entidad pública, ¿ok? Propia de la entidad pública, ¿ok? El decreto legislativo 681, ¿por qué? Porque van a seguir utilizando tecnologías avanzadas y esto lo van a ver en todas las series documentales de esta entidad, ¿ok? Igual modo, la norma técnica peruana de los sistemas de producción de microfondos, ¿ok? Igualmente la estructura y permanente, archivo de gestión 2 años, periférico 3 años, bueno, hablemos que es 5 años en gestión, y luego archivo central 25, ¿ok? Todas las series documentales hay que atenderlas con la misma delicadeza, ¿ok? ¿Por qué? No es copiar y pegar de uno al otro, cada uno va a tener su norma, ¿ok? Aquí vamos a ver, ya rapidito, Decreto Legislativo 1057, régimen especial de contrataciones, hay que considerarla, leerla y saber cómo organizar estos expedientes. La 681 que vimos anteriormente, la norma técnica peruana, ¿ok? Esta es una tercera, ¿ok? La de planillas de pago, de igual modo, también tiene su serie de marco normativo distinto, ¿ah? Aquel era de contrataciones. Esto es decreto legislativo de la gestión fiscal de los recursos humanos en el sector público. Es decir, cada serie documental va a tener su base legal particularísima. No existe serie documental que no tenga base legal, ¿ok? Entonces, esto lo tiene que dar el especialista de la serie documental, de modo que efectivamente, cuando se evalúe, se diagnostique cada serie documental, efectivamente corresponda a lo que dice la norma, porque esa norma que está escrita es la que nos va a dar las pautas, las luces, para definir estos plazos de retención. Aquí respondemos a la gran pregunta que siempre me hacen. ¿Cuánto tiempo debo conservar los documentos? Lo que te indique esto, el marco normativo. Claro, el marco normativo no te va a decir, esta serie documental debe estar 15 años, no, pero te va a decir, esta documentación es relevante para esto, esto, en el cumplimiento de esto, y ahí vas a poder interpretar con este proceso intelectual cuánto tiempo debe estar. Evidentemente no lo va a hacer Archivo Central solo, lo tiene que hacer con el especialista de la serie documental, que les aseguro que los especialistas son los más antiguos de la entidad. Tienen ya experiencia, saben cuánto tiempo pasa en consulta, cuánto tiempo necesitan custodiarlo, ¿ok? Entonces es súper importante considerar el marco normativo y no solamente eh, pedir que te digan cuál es. No, profundízalo porque a lo mejor también le puedes dar luces al especialista. Desde nuestra mirada archivística podemos darle más luces, ¿ok? Y bueno, este igualmente el decreto legislativo, ¿ok? Para la gestión fiscal de los recursos humanos, igualmente la 681, que es un estándar, es una permanente en esta entidad pública y la norma técnica peruana, ¿ok? Bueno, les dejo comprobantes de pago porque ya la hora nos come, ¿ok? Bueno, pues no tenemos series documentales de nuestra, pero quiero darle unos últimos tips. Cada vez que ustedes hagan una valoración de una serie documental, verifiquen. El TUPA está incluido, casen automáticamente de una vez el TUPA, que el TUPA va a variar con mayor frecuencia posiblemente que el reglamento, casen el TUPA con la serie documental. Les aseguro que va a haber varios TUPA en una serie documental, pero analícenlo muy bien con los especialistas que tratan con cada TUPA, ¿ok? Los TUPA hay que vincularlos con nuestro PCDA, ¿ok? Importantísimo. ¿Cuál es la base legal? El flujo del proceso para saber qué tipos documentales vas a incorporar.
por cuáles oficinas transita, es decir, flujograma de procesos, cuál tipo documental se emite, importantísimo. ¿Qué tipo de documental es el último que se emite antes del cargo de notificación? Y además, cómo se informa al administrado, porque eso es lo que te va a generar el cargo de notificación. Lo notificaste por casilla electrónica, vas a tener un cargo por casilla, ¿ok? Electrónico. Lo notificaste en físico, vas a tener una hoja que vas a tener que incorporar posiblemente a tu sistema de producción de microforma con valor legal para que incorpore el expediente y te quede la evidencia con valor legal, ¿ok? De que el ciudadano recibió la información, ¿ok? Entonces, esto es importantísimo. Bueno, esta grabación les va a quedar. Y cualquier duda, creo que la pueden plantear a través del WhatsApp. Quería decirles, hay muchísimos de ustedes que han hecho uno o dos quizzes, pero no lo han hecho todo. Yo les recomiendo, porque están abiertos todavía los exámenes parcialitos que hemos estado haciendo, los que no lo hayan completado, háganlo para que puedan tener nota y puedan tener su certificado, para que tengan una buena nota. Ahorita les voy a compartir, vamos a ver un momentito, les voy a compartir, ahora sí les voy a pasar no un quiz, sino el examen, ¿ok? El examen final. Este examen final los van a ver un poco extraño porque lo van a encontrar que tiene 27 puntos, pero es que yo siempre soy así. 27 puntos para que puedan tener una buena nota porque es un montón de preguntas, pero con paciencia y con tranquilidad lo pueden diligenciar, les va a aclarar un montón de dudas y aquellos que aún así no tengan buena nota, por favor lo hacen saber a través del WhatsApp porque he hecho un examen extraordinario, ¿ok? Tenemos un examen para responder a partir de la lectura de algunas cosas y luego tenemos un examen extraordinario que sí va a necesitar más tiempo, pero es como para profundizar. Por lo pronto les voy a hacer llegar el examen y aquellos que quieran el extraordinario lo comunican, ¿ok? Entonces, nuevamente, váyanse a su plataforma de clases, al aula virtual, váyanse a los tres quizzes previos, los que no hayan llenado los quizzes pueden hacerlo. Y Daniela, puedes hacerlo. Claro, Magali, por ejemplo, tú respondiste creo que uno. Pueden, ingresen a la plataforma y van a encontrar los tres quizzes. Los que no hayan respondido, respóndanlo, que los vamos a agregar para que puedan tener una nota completa, ¿ok? Así que hay tiempo. Recuerden que este curso, te falta el de hoy. Perfecto, Daniela. El de hoy, con calma, pueden responderlo mañana si quieren, es el examen final, no tienen que hacerlo ahorita. Es más largo, evidentemente, así que agárrenlo con calma y yo estimo poder estar dándoles notas del lunes, miércoles que viene como para que respondan, ¿verdad? Con calma. Link de la asistencia se lo van a pasar por WhatsApp, ¿ok? De todos modos, déjenmelo pasar por aquí también, por si acaso. Vamos a pasárselo de una vez. Ok, aquí está el de asistencia y el del examen está arriba. Entonces, aquellos que no hayan respondido todo porque empezaron el curso tarde, recuerda que este es un curso síncrono y asíncrono. Es decir, aquellos que no hayan estado en clase también pueden hacerlo desde viendo los videos, ¿ok? Solamente tienen que pedirle en el WhatsApp que los agreguen y van a poder entonces tener todo el material del aula virtual, ¿ok? Entonces, nada, sin más, creo que los dejo en paz porque ya son las 21:03. Ha sido un placer, de verdad, estar con ustedes, además con súper interacción. Neri, perfecto, Neri, nada, llena lo que tengas responde lo que no hayas respondido para que puedas tener todas las tres, toda la evaluación completa, ¿ok? Nada, ha sido un placer con ustedes porque si se dan cuenta, esto es una pasión y espero que de algún modo se involucren con la valoración y a partir de aquí van a seguir involucrándose más y más. Estén atentos al grupo de WhatsApp porque estamos lanzando siempre cursos y de repente les interesan los próximos temas. Así que bueno, Dios me los cuide y a profundizar y a seguir con la vocación del archivista, que es lo único que defiende al ciudadano, ¿ok? Nuestra carrera. Bueno, muchísimas gracias y hasta un próximo curso, chicos. Hasta luego.